Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Miguel Castilla, él es ex ministro de Economía, como todos sabemos. Bienvenido a Rumbo Minero, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Hemos estado escuchando al candidato del Partido Perú Libre hablar sobre nacionalizar, estatizar la minería. Hemos escuchado también este porcentaje famoso que a veces decía 70% para el gobierno, 30%, después pasó a 80% para el gobierno en la parte de impuestos y 20% para la empresa minera. Por lo que hemos podido indagar, es muy difícil para las grandes mineras realizar unas matemáticas de esta forma tan informal, ¿no? Y hemos escuchado también en ese partido hablar a algunos representantes que en caso que no se llegue a un acuerdo, bueno, simplemente invitan a la empresa a retirarse, ¿no? ¿Cómo puede funcionar una propuesta de las que estamos escuchando con preocupación? Bueno, estas propuestas son absolutamente confiscatorias y si uno se fija hoy en día cuál es la carga tributaria que tiene frente al sector minero, no es uno bajo. Si uno suma el impuesto a la renta, las regalías, el gravamen, entre otros, más o menos es un poco, llega casi al 50%, que es el umbral, digamos, para no perder la competitividad de una plaza minera como la nuestra. Entonces, si se insiste, no hay creo que ningún país que haya llegado a esos porcentajes, digamos, de impuesto a la renta o como ellos quieran hacerlo, eso no existe en el mundo. Incluso países como Bolivia, que lo hizo con la industria del gas, ha perdido mucha capacidad de reservas, se han reducido a la mitad en los últimos 15 años. Entonces, esto lamentablemente mata al sector porque desalienta la inversión por un lado, y por otro lado, si se insiste en expropiar o nacionalizar, lo que esto abre son una serie de controversias y litigios en contra del Estado peruano. Entonces, yo creo que sería muy, muy negativo y de hecho ya los mercados están internalizando estos riesgos y por eso es que la cotización de las principales empresas mineras en la bolsa ha venido cayendo, pese a tener un entorno de elevados precios de los commodities. Entonces, es absolutamente un contrasentido, son medidas más efectistas que a la postre no van a dar ningún resultado, sino ahuyentar la inversión, quitar la competitividad y vulnerar algo que es muy importante, que es la seguridad jurídica de nuestro marco normativo, que ha sido muy importante las últimas 3 décadas para alentar la inversión, no solamente en minería, sino en cualquier otro sector productivo. De acuerdo. Miguel, tú encarnas históricamente en nuestro país el sentido práctico, realista de cómo debe ser el manejo económico, ¿no? Porque colaborando desde el principio del gobierno del presidente Ollanta, recordamos que este había tenido algunas propuestas no tan extremas, por cierto, como el que escuchamos a Pedro Castillo, pero sí de alguna manera controversiales en cuanto a una revolución económica. Yo quisiera que tú le puedas decir a nuestro público, en base a esa experiencia ciertamente, cómo debe ser el perfil del esquema económico que debe afrontar el próximo gobierno, gane quien gane, y cuál debe ser el papel y el rol de la minería dentro de ese esquema económico. Gracias, César, y gusto poder conversar contigo después de tanto tiempo. A ver, yo creo que si hay algo que distinguió los gobiernos de izquierda, digamos, la última década, era en general respetar los equilibrios macroeconómicos. Entonces, eso era algo que en su momento el presidente Humala lo tuvo muy claro, de que no podía gastar más de la cuenta. Y por otro lado, la necesidad de respetar los contratos y no salirse de manera unilateral en rupturas, digamos, contractuales. De hecho, recuerdo, hace casi una década, un poco menos de una década, se negoció un nuevo gravamen minero, lo que se denominaba en ese momento el impuesto sobre ganancias mineras, que era parte de la plataforma de izquierda. Y ahí el único objetivo que se quería era magnificar, digamos, la renta para el fisco. Recuerdo clarito que eso era parte, incluso parte de la hoja de ruta, era esta promesa. Pero ahí hubieron dos elementos, digamos, que lo introdujimos en la discusión, que fueron, creo, determinantes para que el pragmatismo y la razonabilidad, digamos,
fuese lo que imperara. Uno es que uno no puede perder competitividad, porque si uno carga demasiado con impuestos, la inversión se va a otros lados, sin duda. Y al final tenemos fuentes de competitividad en nuestro sector minero, digamos, la ley de minerales es buena, los costos de energía son bajos, el costo de la mano de obra es competitivo, pero la carga tributaria y el riesgo regulatorio son elementos muy importantes. Entonces, la idea era no romper la competitividad. Y lo segundo es no transgredir la seguridad jurídica, dado que un número importante de empresas tenían en ese momento convenios de estabilidad tributaria. Por lo tanto, para negociar estos nuevos gravamen que se logró, se tuvo que tener el mutuo acuerdo de las partes. No era un tema retórico, era real, porque de lo contrario, si una no decidía participar en este nuevo esquema, digamos, pues tenía la potestad de llevarnos ante el CIADI a un arbitraje internacional, y eso lo internalizó mucho el presidente Humala. Obviamente esto le costó el rechazo de la izquierda recalcitrante en el país, que inicialmente pensaba solamente en el primer objetivo de recaudación de $3.000 millones, me acuerdo con mucha claridad en ese momento, y al final se logró estimar $3.000 millones, digamos, de alguna forma compatibilizando el objetivo de maximizar renta, mantener competitividad y a su vez no romper la seguridad jurídica en el país. Eso nuevamente está en juego con estas propuestas un tanto trasnochadas del señor Castillo. Miguel, te pediría por favor si podemos ser un poco más didácticos porque nos ven a nivel nacional muchos estudiantes y quería insistir en el tema del funcionamiento de una empresa minera que está expropiada, ¿ok? Que le cuentes a nuestros televidentes. En el minuto que esa empresa no llega a un acuerdo, ¿ok? El 80-20 ya sabemos, ni el 70, las cosas no funcionan así. Ok, no funciona, perfecto. El gobierno entra a administrar, porque hay mucha gente que tiene ilusión y que cree que realmente va a todos los millones que se manejan en una empresa minera, simplemente lo maneja el gobierno y entonces las cuentas siguen igual y los millones, hay una mayor cantidad de millones para la empresa, para el fisco, ¿no? Lo cual no es cierto, no funciona así. ¿Qué pasaría en el minuto de la administración por parte del gobierno de una empresa minera? ¿Qué es lo que pasaría con todas esas inversiones y con todo eso que la empresa minera le da al fisco? A ver, yo creo que se pierde o sea, inicialmente se puede tener una sensación de mayor, digamos, bonanza porque se recauda más, pero eso es digamos, transitorio. Dejemos por un lado los juicios, digamos, y las controversias que toman tiempo en resolverse, pero por un lado, usualmente estas empresas tienen que reinvertir en aumentar, digamos, la exploración es riesgosa, y obviamente quien asume ese riesgo es el privado, en este caso lo asumiría el Estado, todos los contribuyentes, tendríamos que dedicarle recursos a ese tipo de emprendimientos en lugar de educación, salud, agua, que es lo que efectivamente se requiere y la población lo reclama. Lo segundo es que al no invertir en la propia capacidad de generar, digamos, mantener producción en estas minas comienzan a ser menos atractivas, invierten menos en exploración, caen los yacimientos y se pierde competitividad. Y esto efectivamente es lo que ha pasado en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, que se cita tanto como ejemplo. Esos países utilizaron esta bonanza, digamos, en inflar al Estado, en financiar proyectos que tenían poco que ver con el sector de hidrocarburos en esos casos, y hicieron que estas empresas tengan grandes problemas y tener, digamos, al fisco trasladándole recursos a empresas que deberían ser autosostenibles y no requerir transferencias del Estado. Entonces, esta película, Jorge, ya se ha visto en el país. Parte de la tragedia de los 80s fue el estatismo empresarial, que lo que hizo fue unos déficits espectaculares, digamos, gastar más de la cuenta, y que esto finalmente fuese financiado con emisión inorgánica e hiperinflación. Entonces, no solamente se pierde inversión, se mata a la gallina que pone los huevos de oro, sino que al final los recursos que supuestamente se generan van a financiar otro tipo de actividades, y al final, ¿qué ocurre? Ecuador hoy en día está en un problema de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, y esto al final acaba siendo mucho más costoso para la sociedad. Entonces, es muy complicado jugar de empresario, y por algún motivo la Constitución del 93 estableció con mucha claridad el rol subsidiario del Estado. Y eso es lo que hay que, creo yo,
proteger porque hay muchas funciones que el Estado tiene y no las desempeña con eficacia. El canon no se ha invertido en cerrar brechas. Y eso es un tema de fondo, no ese tema de jugar al empresario con los recursos de todos los contribuyentes. De acuerdo, Miguel, nos queda poco tiempo y quisiera una respuesta breve también de tu parte en torno a lo que acabas de mencionar, el tema del canon, porque muchos gobernadores regionales, alcaldes, incluso que apoyan ahora la opción del candidato Pedro Castillo, señalan que en el Perú se ha transferido muchas competencias, pero no las capacidades, que un director de inversión en un gobierno regional, municipal, no gana más de 3.000 soles al mes y que con ello no es posible justamente desarrollar los proyectos que ellos tienen a su cargo. ¿Es real esta situación? ¿Se puede optimizar, mejorar esa relación para el buen uso del canon? Bueno, yo creo que el problema el problema de gestión pública que tenemos, digamos que somos muy deficientes en ejecutar presupuestos, se ve exacerbado en estos lugares que han recibido muchísimo canon, han recibido, no sé, 40.000 millones de soles la última década en transferencias de canon, pero hay un problema de falta de capacidades. Servir hizo una encuesta y la mitad jala, los encargados de inversión pública no pasan el mínimo test de aptitudes, hay mucha rotación de autoridades y usualmente, dado que estos recursos son propios, hay una autonomía mal entendida, no se invierten en cerrar brechas sociales, en educación, agua, salud, sino en monumentos, digamos, de mucha dudosa rentabilidad social, o se roban, digamos, es la verdad. Entonces, yo creo que el problema de gestión, digamos, hay que mejorarlo, hay que ver opciones distintas, pero no se resuelve bajo ningún criterio cambiando el modelo económico, expropiando a las empresas privadas y digamos, generando una expectativa falsa que no se va a poder cumplir si no se atacan estos problemas endémicos al tener un Estado disfuncional que se ve claramente reflejado en el accionar de los gobiernos subnacionales que tienen canon y regalías mineras. Bien, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero para aclararnos realmente lo que son pues estas propuestas lamentablemente populistas y que muchos se ilusionan, pero realmente no son así las cosas. Muchísimas gracias por aclararnos técnicamente y también de manera didáctica para que la gente se pueda enterar antes de tener su voto claro. Esperamos tenerte en otro momento en Rumbo Minero. Gracias, Jorge, César, muy amables.